En el corazón del Mediterráneo oriental, donde Oriente se une con Occidente, se alza la nación de Israel. Una tierra de historia milenaria y drama contemporáneo, Israel nos ofrece un fascinante estudio de contrastes. Es una nación pequeña con una sombra alargada, con una historia que se extiende a través de milenios. Desde los antiguos israelitas hasta el moderno Estado judío, la historia de Israel está íntimamente ligada a la fe, la lucha y la resiliencia. La ubicación estratégica de Israel, en la encrucijada de Europa, Asia y África, la ha convertido durante siglos en un crisol de culturas. Esta singular mezcla de influencias se refleja en todos los aspectos de la vida israelí, desde su vibrante arte y cultura hasta su diversa población. Pero esta misma ubicación también ha situado a Israel en el centro del conflicto geopolítico, dando forma a su carácter y su destino. A pesar de los desafíos que afronta, Israel se ha erigido como una nación moderna y dinámica. Es líder mundial en tecnología, agricultura y medicina. Su espíritu emprendedor y su búsqueda de la innovación le han valido el apodo de la nación startup. El éxito de Israel en el siglo XXI es un testimonio de la resiliencia, la creatividad y el espíritu indomable de su gente. En este ensayo nos sumergiremos en el rico tapiz de la historia, la cultura y la política de Israel. Exploraremos el legado imperecedero de su pasado, examinaremos los complejos desafíos que enfrenta en el presente y consideraremos su potencial futuro en el escenario mundial. Israel es un país de una diversidad cultural excepcional, un crisol de personas con orígenes y creencias diversos. Su población refleja las olas de inmigración que han dado forma a la nación a lo largo de su historia, convirtiéndola en un microcosmos del mundo. Judíos de todas partes, con sus idiomas y tradiciones, han encontrado su hogar en Israel. Esta mezcla única de culturas se hace patente en todos los aspectos de la sociedad israelí. En las animadas calles de Tel Aviv se entremezclan idiomas de todos los rincones del planeta. Las antiguas ciudades de Jerusalén y Safed vibran con los ecos de la historia y la espiritualidad. Y en el desierto del Negev, los beduinos mantienen su estilo de vida tradicional, transmitido de generación en generación. La diversidad cultural de Israel es una fuente de gran riqueza y dinamismo. Ha moldeado el carácter de la nación, influyendo en su arte, su música, su gastronomía y su vida social. Desde los vibrantes mercados de Mahane Yehuda en Jerusalén hasta los festivales musicales de renombre mundial que se celebran en el desierto, Israel ofrece una experiencia sensorial que celebra la creatividad y la diversidad humana. Sin embargo, la diversidad cultural de Israel también presenta desafíos únicos. Encontrar un equilibrio entre los derechos y las aspiraciones de los diferentes grupos que conforman la sociedad requiere sensibilidad, tolerancia y un compromiso con el diálogo. La capacidad de Israel para navegar por estos desafíos es lo que define su identidad como nación y su lugar en el mundo. A pesar de su pequeño tamaño y recursos naturales limitados, Israel se ha convertido en una potencia tecnológica a nivel mundial. Se la conoce como la nación startup, ya que cuenta con la mayor cantidad de empresas emergentes por habitante del mundo. Su espíritu emprendedor, su cultura de innovación y su búsqueda constante de progreso la han llevado a la vanguardia tecnológica. ¿Cuáles son las raíces de este éxito? Pues bien, se encuentran en la historia única de Israel. Desde su fundación, los israelíes han tenido que enfrentarse a desafíos existenciales, lo que los ha llevado a desarrollar ingenio y adaptabilidad. La necesidad de hacer más con menos ha fomentado una cultura de creatividad y resolución de problemas que impregna todos los aspectos de la sociedad. El gobierno israelí también ha jugado un papel fundamental en el fomento de este ecosistema innovador. La inversión en educación, investigación y desarrollo ha sentado las bases del éxito tecnológico del país. Además, Israel cuenta con un ejército fuerte que ha impulsado la innovación, especialmente en áreas como la ciberseguridad y la tecnología de drones. Hoy en día, Israel es líder mundial en una amplia gama de campos tecnológicos, como la tecnología agrícola, la tecnología limpia, la tecnología médica y la tecnología militar.
Desde el desarrollo de sistemas de riego por goteo que han revolucionado la agricultura hasta la creación de tecnologías de imágenes médicas de vanguardia, Israel deja su huella en el mundo a través de su destreza tecnológica. La historia de Israel se extiende por milenios, hasta la antigua civilización israelita que se asentó en la tierra de Canaán. La tradición religiosa nos cuenta que los israelitas descendían de Abraham, a quien se le prometió esta tierra como herencia divina. En la Torá, el texto central del judaísmo, se narra la historia de su éxodo desde Egipto bajo el liderazgo de Moisés y su entrada a la tierra prometida. El reino de Israel, unificado por los reyes Saúl, David y Salomón, supuso una edad de oro para los antiguos israelitas. El rey David convirtió Jerusalén en la capital, y su hijo Salomón erigió el primer templo, centro religioso y espiritual del pueblo judío. Fue un período de prosperidad y unidad que sentó las bases de la identidad religiosa y nacional judía. No obstante, la unidad del reino resultó efímera. Las tensiones internas y las presiones externas provocaron la división del reino en dos: Israel al norte y Judá al sur. Esta división debilitó a los israelitas, volviéndolos vulnerables a las conquistas de los imperios vecinos. En el año 722 a.C., el imperio asirio conquistó el reino de Israel, exiliando a gran parte de su población. Este evento, conocido como el exilio asirio, representó un punto de inflexión en la historia de Israel, marcando la dispersión de los israelitas y la pérdida de su tierra natal. A pesar de la pérdida del reino del norte, el reino de Judá logró sobrevivir siglo y medio más. No obstante, en el año 586 a.C., el imperio babilónico, liderado por Nabucodonosor II, conquistó Jerusalén, destruyendo el primer templo. Una parte importante de la población judía fue exiliada a Babilonia, dando inicio al conocido como exilio babilónico. El exilio babilónico fue un período de enorme conmoción y trauma para el pueblo judío. Separados de su tierra, enfrentaron una profunda crisis. Sin embargo, también fue una época de notable resiliencia religiosa y cultural. Profetas judíos como Jeremías y Ezequiel mantuvieron viva la esperanza del regreso a Sión, la tierra ancestral de Israel. Sus palabras de consuelo y promesa resonaron profundamente en el pueblo judío, brindándoles fortaleza durante el exilio. Tras la conquista del imperio babilónico por parte de Ciro el Grande de Persia en el año 539 a.C., los judíos recibieron permiso para regresar a Jerusalén y reconstruir su templo. Bajo el liderazgo de figuras como Esdras y Nehemías, los judíos volvieron a su tierra natal y comenzaron el proceso de reconstrucción de su vida religiosa y comunitaria. El segundo templo fue erigido en el mismo lugar que el primero, convirtiéndose en un poderoso símbolo de renacimiento y esperanza para el pueblo judío. A pesar de los continuos desafíos impuestos por gobernantes extranjeros, el pueblo judío mantuvo su presencia en la tierra de Israel durante los siglos siguientes. El período del Segundo Templo fue testigo del surgimiento de nuevas ideas religiosas y filosóficas, junto a la consolidación de la ley y la tradición judías. Fue durante este tiempo que surgieron las primeras sinagogas, que se convirtieron en centros de aprendizaje, oración y vida comunitaria. A pesar de vivir etapas de autonomía y prosperidad bajo el dominio persa y posteriormente con los macabeos, el pueblo judío acabó sucumbiendo a la conquista y opresión del Imperio romano. La destrucción del Segundo Templo por parte de los romanos en el año 70 d.C. dio inicio a un largo período de exilio y dispersión para los judíos. Durante los siguientes 2000 años, los judíos formaron comunidades dispersas por todo el mundo, enfrentándose a épocas de tolerancia y también de persecución. Sin embargo, el sueño de regresar a Sión, la tierra ancestral de Israel, nunca se apagó. Este anhelo se expresaba en oraciones, poesía y literatura a lo largo de los siglos, manteniendo viva la conexión espiritual y emocional de los judíos con su tierra natal. En el siglo XIX, en un contexto de creciente antisemitismo en Europa, surgió un movimiento político conocido como sionismo. Liderado por figuras como Theodor Herzl,
El sionismo buscaba establecer un Estado judío independiente en la tierra de Israel. Este movimiento argumentaba que solo un Estado judío soberano podría garantizar la seguridad y el bienestar del pueblo judío, ofreciéndole un refugio seguro frente a la persecución y la discriminación. El sionismo ganó impulso rápidamente, atrayendo el apoyo de judíos de todos los ámbitos de la vida. Los primeros pioneros sionistas comenzaron a emigrar a Palestina, por aquel entonces parte del Imperio Otomano, estableciendo comunidades agrícolas y urbanas. Estos pioneros se enfrentaron a numerosos desafíos, entre ellos las duras condiciones de vida, la hostilidad de algunos habitantes locales y la oposición del gobierno otomano. Después de la Primera Guerra Mundial, Gran Bretaña tomó el control de Palestina bajo un mandato otorgado por la Liga de las Naciones. Este mandato tenía la misión de facilitar la creación de un hogar nacional para el pueblo judío, mientras se protegían los derechos civiles y religiosos de las comunidades no judías que ya vivían en Palestina. Sin embargo, el mandato británico se vio marcado por el aumento de las tensiones y la violencia entre las comunidades judía y árabe de Palestina. La inmigración judía a Palestina creció drásticamente después del Holocausto, el terrible episodio en el que la Alemania nazi asesinó a 6 millones de judíos. Esta llegada masiva de refugiados judíos intensificó las tensiones con la población árabe palestina, que se oponía a la creación de un Estado judío en Palestina. En 1947, las Naciones Unidas votaron a favor de dividir Palestina en 2 estados, uno judío y otro árabe. El plan de partición fue aceptado por los líderes judíos, pero rechazado por los líderes árabes. El 14 de mayo de 1948, David Ben-Gurión, líder de la agencia judía, declaró el nacimiento del Estado de Israel. Esta declaración de independencia fue recibida con ataques inmediatos por parte de los estados árabes vecinos, dando inicio a la Guerra de Independencia de Israel de 1948. A pesar de estar en inferioridad numérica y de armamento, los israelíes salieron victoriosos de la guerra, asegurando su independencia y expandiendo su territorio más allá de las fronteras establecidas en el plan de partición de la ONU. La Guerra de Independencia de 1948 trajo consecuencias trascendentales para Israel y toda la región. Este conflicto provocó el desplazamiento de cientos de miles de palestinos, generando un problema de refugiados que persiste hasta nuestros días. Además, la guerra consolidó a Israel como un actor clave en Oriente Medio, aunque a costa de enemistarse con sus vecinos árabes. En las décadas posteriores a su independencia, Israel se enfrentó en diversas guerras contra sus vecinos árabes, como la Guerra del Sinaí de 1956, la Guerra de los 6 días de 1967 y la Guerra de Yom Kippur de 1973. Estos conflictos moldearon el panorama geopolítico de la región, dejando un legado de desconfianza y hostilidad entre Israel y sus vecinos. Pese a este contexto conflictivo, Israel también ha logrado avances significativos en la búsqueda de la paz con algunos de sus vecinos árabes. En 1979, Israel y Egipto firmaron un tratado de paz, marcando el primer acuerdo de este tipo entre Israel y un Estado árabe. A este histórico tratado le siguió otro entre Israel y Jordania en 1994. Sin embargo, el conflicto israelí-palestino continúa sin resolverse. A pesar de los numerosos intentos de negociar un acuerdo de paz, como los acuerdos de Oslo de 1993, ambas partes no han logrado ponerse de acuerdo en puntos fundamentales como las fronteras, los asentamientos, Jerusalén y el derecho al retorno de los refugiados palestinos. Hola a todos. Israel es un auténtico crisol de culturas, un lugar donde conviven personas de diversos orígenes étnicos y religiosos. La inmigración judía del siglo XX, que llegó desde Europa del Este, países árabes, Etiopía y la antigua Unión Soviética, ha dado lugar a un mosaico vibrante y único. Esta diversidad se refleja en la increíble gastronomía del país, en su música, una fusión de influencias de todo el mundo. Aunque la mayoría de la población es judía,
también hay importantes minorías musulmanas, cristianas y drusas. La convivencia no siempre es fácil, puede haber tensiones, pero el diálogo entre culturas es la clave para superarlas y construir un futuro juntos. Israel ha logrado un hito impresionante: revivir el hebreo como lengua nacional. Hoy en día, la mayoría de la población la habla en su día a día. La literatura hebrea moderna también ha experimentado un gran auge con autores como Amos Oz y David Grossman, quienes exploran temas profundos como la identidad y el conflicto. Las artes visuales en Israel son igual de vibrantes, desde el arte naif hasta el arte conceptual contemporáneo. Todo un reflejo de la historia y la vitalidad del país. Museos como el Museo de Israel y el Museo de Arte de Tel Aviv nos muestran la riqueza del arte israelí. La danza y la música también son parte fundamental de la cultura. Compañías como Batsheva nos cautivan con su talento, y la música israelí abarca una amplia gama de géneros, desde la música mizrahi hasta el pop y la electrónica. En resumen, la escena cultural israelí es un espejo de su diversidad y su increíble creatividad. La innovación y la creatividad son pilares fundamentales de la cultura israelí. Las fiestas en Israel son un reflejo de su rica historia y su diversidad cultural. Celebraciones judías, musulmanas y cristianas se viven con pasión, entremezclándose con tradiciones más modernas como el Día de la Independencia. La gastronomía israelí, con delicias como el hummus y el falafel, es una fusión de influencias de los distintos grupos étnicos que conviven en el país. Es una cocina que destaca por sus ingredientes frescos y sus especias aromáticas. Hola a todos. En Israel, la familia es el pilar fundamental de la sociedad. Los lazos familiares son muy fuertes y las reuniones son habituales. La educación tiene una gran importancia, con un sistema público gratuito y obligatorio hasta los 18 años. Esto ha dado como resultado una alta tasa de alfabetización y universidades reconocidas en todo el mundo. ¿Sabías que el servicio militar es obligatorio en Israel? Se considera un rito de iniciación y es fundamental para la identidad nacional. La sociedad israelí se caracteriza por su informalidad y franqueza. Son conocidos por su hospitalidad y su disposición a ayudar a los demás. Además, la cultura israelí es dinámica y emprendedora, con un fuerte énfasis en la innovación. ¡Fascinante! Israel se enfrenta a complejos desafíos sociales, con tensiones que surgen de su rica diversidad cultural y religiosa. La brecha socioeconómica entre diferentes grupos es una preocupación constante, con desigualdades en ingresos y oportunidades. Además, el conflicto israelí-palestino intensifica las tensiones sociales. Es fundamental promover la igualdad de oportunidades para lograr una sociedad más unida y justa. Israel es una democracia parlamentaria con una cultura política apasionada y vibrante. Aquí, la libertad de expresión y de prensa son valores muy respetados. El panorama político es diverso, con una amplia gama de partidos que representan diferentes ideologías y puntos de vista. Las elecciones, que se celebran cada 4 años, cuentan con una alta participación ciudadana. La cultura del debate y la disensión se considera un signo de la fortaleza de la democracia israelí, un lugar donde las ideas se intercambian y se desafían con pasión. Israel se define como un Estado judío y democrático, algo que se ve reflejado en su sistema político. La Knesset, su parlamento unicameral, es el centro del poder legislativo. ¿Y quién dirige el poder ejecutivo? Pues el gobierno, con el primer ministro a la cabeza. La seguridad nacional, como puedes imaginar, es una preocupación constante que influye mucho en la política israelí. Hola a todos. El panorama político de Israel es muy diverso y está bastante fragmentado.
Tenemos partidos que representan ideas de todo tipo, desde la derecha nacionalista hasta la izquierda más laica. Es como un gran abanico. Esta diversidad refleja lo compleja que es la sociedad israelí. Algunos de los partidos más importantes son Likud, Meretz, Yesh Atid y Azul y Blanco. Cada uno tiene ideas distintas sobre temas como la seguridad, la economía y la religión. Y no hay que olvidar a los partidos ultraortodoxos, que suelen tener mucho peso a la hora de formar gobiernos de coalición. La Knesset, compuesta por 120 miembros, es el corazón palpitante de la democracia israelí. Su sistema de representación proporcional da cabida a una gran variedad de partidos políticos. Los debates parlamentarios son intensos y apasionados, un reflejo de la vibrante cultura política de Israel. La Knesset juega un papel fundamental en la formación y el control del gobierno. Este sistema busca asegurar la transparencia y que los que están en el poder rindan cuentas. La búsqueda de la paz y la seguridad ha sido una constante a lo largo de la historia de Israel. El conflicto con los palestinos ha dejado una profunda huella en la política y la sociedad del país. La seguridad sigue siendo una preocupación fundamental debido a las amenazas del terrorismo y de grupos armados hostiles. El debate sobre la mejor forma de garantizar la seguridad se debate entre la disuasión militar y la búsqueda de una solución negociada. El panorama político israelí se caracteriza por su fragmentación, lo que hace que la formación de gobiernos de coalición sea algo habitual. Estas coaliciones, a menudo inestables, son propensas a la inestabilidad y a las luchas internas. Las negociaciones para formar un gobierno pueden ser largas y complicadas. Sin embargo, este sistema de coaliciones también obliga a los partidos a dialogar y llegar a acuerdos. Hola a todos. Hoy vamos a hablar sobre las relaciones exteriores de Israel, un tema bastante complejo debido a la situación geopolítica en Oriente Medio. Pero ha habido cambios interesantes, ¿verdad? Los acuerdos de Abraham han abierto nuevas puertas a la colaboración con algunos países árabes. Es un gran paso. Sin embargo, aún queda un camino por recorrer. El conflicto con los palestinos sigue siendo un obstáculo para que Israel pueda integrarse completamente en la región. A pesar de esto, Israel mantiene relaciones diplomáticas con la mayoría de los países del mundo. Ha forjado lazos muy fuertes con Estados Unidos, la Unión Europea, Rusia, China y otros socios importantes. La historia de Israel como potencia tecnológica es tan improbable como inspiradora. Desde sus inicios, la nación ha enfrentado desafíos existenciales, escasez de recursos naturales, un entorno hostil y la constante amenaza a su seguridad. Sin embargo, estas mismas dificultades forjaron una mentalidad de resiliencia, ingenio y creatividad que se convirtió en el ADN de la nación de las startups. La necesidad de hacer más con menos impulsó a Israel a buscar soluciones innovadoras en áreas como la agricultura, la gestión del agua y la defensa. La falta de un mercado interno significativo llevó a las empresas israelíes a mirar hacia el exterior, buscando desde el principio la internacionalización y la competencia en el mercado global. Además, la inmigración enriqueció culturalmente a Israel y trajo consigo una ola de talento científico y tecnológico. Científicos, ingenieros y emprendedores de diferentes partes del mundo encontraron en Israel un terreno fértil para desarrollar sus ideas y contribuir al desarrollo del país. La inversión estatal en educación, especialmente en ciencias e ingeniería, sentó las bases para el florecimiento tecnológico. Universidades como la Universidad Hebrea de Jerusalén y el Technion, Instituto Tecnológico de Israel, se convirtieron en centros de excelencia académica, atrayendo a estudiantes e investigadores de primer nivel. Israel se ha posicionado a la vanguardia de la innovación gracias a su firme apuesta por la investigación y el desarrollo,
también conocida como I+D. El país destina a I+D un porcentaje de su PIB significativamente superior a la media de los países desarrollados. Esto demuestra la importancia estratégica que otorga a la ciencia y la tecnología como motores de crecimiento económico y seguridad nacional. El gobierno israelí ha implementado políticas e incentivos para impulsar la inversión privada en I+D. Existen programas gubernamentales que financian proyectos de investigación con gran potencial, tanto en universidades como en empresas privadas. De esta manera, se fomenta la colaboración entre el mundo académico y el sector empresarial. Israel se ha convertido en un polo de atracción para empresas multinacionales que buscan establecer centros de I+D. Gigantes tecnológicos como Google, Intel, Microsoft y Apple reconocen el talento y la creatividad del ecosistema tecnológico israelí. Han invertido en centros de desarrollo, adquisiciones de empresas y colaboraciones estratégicas. La inversión en I+D no se limita a las áreas tecnológicas tradicionales. Israel también sobresale en campos como la biotecnología, la nanotecnología y las energías renovables. La búsqueda de soluciones a desafíos globales como la escasez de agua, la seguridad alimentaria y el cambio climático se ha convertido en un motor de la innovación israelí. El servicio militar obligatorio, un sello distintivo de la sociedad israelí, ha marcado profundamente el desarrollo tecnológico del país. Las Fuerzas de Defensa de Israel, o FDI, están reconocidas como unas de las más avanzadas tecnológicamente en el mundo. La experiencia que los jóvenes israelíes adquieren durante su servicio militar a menudo se traduce en habilidades y conocimientos valiosos para el sector tecnológico. Muchos emprendedores tecnológicos israelíes son veteranos de las FDI, donde se han familiarizado con tecnologías de vanguardia en campos como la ciberseguridad, la inteligencia artificial, los drones y la tecnología militar en general. Esta experiencia práctica, junto con la mentalidad de resolución de problemas que se fomenta en el ejército, ha sido crucial para el éxito de muchas startups israelíes. Las FDI también han desarrollado un ecosistema interno de innovación, con unidades especializadas en identificar y desarrollar nuevas tecnologías. La unidad 8200, la unidad de inteligencia de señales de las FDI, es considerada una cantera de talento tecnológico. Muchos de sus veteranos han fundado empresas de éxito en áreas como la ciberseguridad, el Big Data y la inteligencia artificial. Esta estrecha relación entre el ejército y el sector tecnológico ha generado un debate sobre la ética de la innovación militar y la exportación de tecnología. Sin embargo, es innegable la profunda influencia que las FDI han tenido en la configuración del panorama tecnológico israelí. El éxito de Israel como Startup Nation no solo se debe a su fuerte inversión en investigación y desarrollo, o a la influencia de las Fuerzas Armadas. Un factor clave es su dinámico ecosistema emprendedor. Este ecosistema se nutre de una cultura de innovación, una mentalidad abierta al riesgo y una estrecha colaboración entre emprendedores, inversores, universidades y el gobierno. Israel cuenta con una amplia red de incubadoras de empresas, aceleradoras y programas de apoyo a los emprendedores. Estas instituciones brindan a las startups en sus primeras etapas acceso a financiación, tutorías, espacio de trabajo y redes de contactos, creando un entorno ideal para el crecimiento y el éxito. El capital de riesgo ha sido fundamental en el florecimiento del ecosistema tecnológico israelí. Israel atrae un volumen de inversión de capital de riesgo per cápita mucho mayor que cualquier otro país del mundo. Fondos de capital de riesgo de renombre internacional están presentes en Israel, buscando invertir en empresas con potencial de expansión global. La cultura de innovación en Israel se basa en la mentalidad de arriesgarse y aprender de los errores. Se anima a los emprendedores israelíes a pensar en grande, desafiar lo establecido y no temer al fracaso. Esta actitud, combinada con la disponibilidad de financiación y el apoyo del ecosistema, ha creado un terreno fértil para que la innovación prospere.
La creatividad israelí no conoce límites. El país ha brillado en una amplia variedad de campos tecnológicos, desde la ciberseguridad hasta la agrotecnología, pasando por la tecnología médica, la tecnología financiera y la inteligencia artificial. La ciberseguridad es un área donde Israel se ha convertido en un líder mundial. La constante amenaza a su seguridad nacional ha impulsado al país a desarrollar tecnologías de ciberseguridad de última generación. Empresas como Check Point, CyberArk y Palo Alto Networks marcan el camino. Israel es un hervidero de la ciberseguridad, atrayendo inversiones, talento y empresas de todo el mundo. La agrotecnología es otro sector donde Israel sobresale. Enfrentándose a la escasez de agua y la necesidad de producir alimentos en un clima árido, Israel ha creado tecnologías revolucionarias en áreas como el riego por goteo, la agricultura de precisión y la gestión del agua. Empresas israelíes como Netafim y CropX están transformando la agricultura a nivel global. En el campo de la tecnología médica, Israel también ha logrado avances impresionantes. El país posee una industria de dispositivos médicos en pleno crecimiento, con empresas que desarrollan tecnologías innovadoras en áreas como la imagenología médica, la cirugía robótica y la telemedicina. A pesar de su éxito como nación startup, Israel se enfrenta a desafíos y oportunidades para mantener su posición de liderazgo en la economía global del siglo XXI. La competencia de otros centros tecnológicos, la necesidad de diversificar su economía y la brecha socioeconómica dentro de la sociedad israelí son solo algunos de los retos que hay que superar. La creciente competencia de países como China, India y Corea del Sur, que están invirtiendo masivamente en investigación y desarrollo y fomentando sus propios ecosistemas tecnológicos, supone un reto para Israel. Para mantener su ventaja competitiva, Israel debe seguir invirtiendo en educación, atrayendo talento global y fomentando la innovación disruptiva. Aunque el sector tecnológico ha sido el motor del crecimiento económico de Israel, existe la necesidad de diversificar la economía y reducir la dependencia de un solo sector. Fomentar el crecimiento de otros sectores, como la industria avanzada, las energías renovables y el turismo, es crucial para garantizar un desarrollo económico sostenible. La brecha socioeconómica dentro de la sociedad israelí, especialmente entre la población judía y la población árabe, representa un desafío tanto social como económico. Reducir esta brecha, promoviendo la igualdad de oportunidades en educación, empleo y emprendimiento, es esencial para garantizar la cohesión social y liberar el potencial económico de todos los ciudadanos israelíes. A pesar de su pequeño tamaño y su historia relativamente reciente, Israel ha dejado una gran huella en el mundo. Su influencia va mucho más allá de sus fronteras, tocando áreas como la tecnología, la agricultura, la medicina y la cultura. Las innovaciones israelíes han transformado industrias, salvado vidas y enriquecido el patrimonio cultural de la humanidad. Desde los revolucionarios sistemas de riego por goteo, que han cambiado la agricultura en zonas áridas, hasta las tecnologías de ciberseguridad que protegen a empresas y gobiernos de amenazas digitales, el ingenio israelí se ha convertido en sinónimo de soluciones creativas para problemas complejos. Las empresas israelíes lideran la innovación en campos como la inteligencia artificial, la biotecnología y las energías renovables, contribuyendo a moldear el futuro de la humanidad. El impacto cultural de Israel también es innegable. La literatura hebrea moderna, con autores como Amos Oz, David Grossman y Edgar Keret, ha ganado reconocimiento internacional por su profundidad, sensibilidad y capacidad para abordar temas universales como la identidad, la memoria y el conflicto. La música, la danza y las artes visuales israelíes también han enriquecido el panorama cultural global, reflejando la diversidad y vitalidad de la sociedad israelí. Sin embargo, el impacto de Israel no se limita solo a la tecnología o la cultura. A pesar de los desafíos geopolíticos que enfrenta, Israel ha sido un firme defensor de la democracia, los derechos humanos y el Estado de Derecho. Su compromiso con estos valores, en una región a menudo marcada por la inestabilidad y la falta de libertad,
es un testimonio de su carácter y su propósito. Israel, como cualquier otra nación, se enfrenta a importantes desafíos en su camino hacia el futuro. Resolver el conflicto con los palestinos, construir una sociedad más justa e igualitaria, gestionar sus limitados recursos naturales y proteger el medio ambiente son solo algunos de los retos que tiene por delante. El conflicto israelí-palestino sigue siendo el problema más urgente al que se enfrenta Israel. Encontrar una solución pacífica y duradera que satisfaga las aspiraciones legítimas de ambos pueblos es esencial para la seguridad, la estabilidad y la prosperidad de la región. La comunidad internacional tiene la responsabilidad de apoyar los esfuerzos de paz y animar a ambas partes a tomar decisiones valientes para poner fin al conflicto. A nivel interno, Israel debe abordar las desigualdades socioeconómicas que persisten en su sociedad. Garantizar la igualdad de oportunidades para todos sus ciudadanos, independientemente de su origen étnico o religioso, es crucial para construir una sociedad más justa, cohesionada y próspera. Invertir en educación, garantizar un acceso equitativo a la atención médica y luchar contra la discriminación son elementos esenciales para construir un futuro más prometedor para todos los israelíes. En el ámbito medioambiental, Israel se enfrenta a retos relacionados con la escasez de agua, la desertificación y los efectos del cambio climático. Gestionar sus recursos hídricos de forma sostenible, promover las energías renovables e implementar políticas para mitigar el impacto del cambio climático son cruciales para asegurar un futuro sostenible para las generaciones venideras. A lo largo de su historia, Israel ha tenido que hacer frente a innumerables retos, guerras, terrorismo, boicots y la amenaza constante a su existencia. Pero a pesar de todas las adversidades, Israel ha demostrado una y otra vez su capacidad de recuperación, su determinación para superar los obstáculos y su compromiso con la construcción de un futuro mejor. El espíritu de resiliencia está profundamente arraigado en la mentalidad israelí. Desde los primeros pioneros que se establecieron en una tierra árida y hostil, hasta los soldados que defienden sus fronteras y los emprendedores que desafían las normas, los israelíes han desarrollado una cultura que valora la tenacidad, la creatividad y la búsqueda constante de soluciones. Esta capacidad de adaptación y reinvención ha sido fundamental para el éxito de Israel en campos como la tecnología, la agricultura y la medicina. La necesidad de encontrar soluciones a problemas complejos, a menudo con recursos limitados, ha fomentado una cultura de innovación que ha convertido a Israel en un líder mundial en diversas áreas. El espíritu de resiliencia no solo se manifiesta en lo tecnológico o económico, sino también en la vida diaria de los israelíes. La capacidad de mantener la esperanza frente a la adversidad, de encontrar momentos de alegría en medio de la incertidumbre y de unirse como comunidad en tiempos difíciles es un testimonio de la fortaleza interior del pueblo israelí. Israel, un país en constante cambio, donde las culturas, las ideas y las aspiraciones se entremezclan. Su historia singular, su posición estratégica y la diversidad de su gente lo convierten en un lugar fascinante y dinámico, siempre en busca de nuevas formas de ser. Al mirar hacia el mañana, Israel se apoya en sus logros pasados, aprende de sus errores y aprovecha las oportunidades que surgen en su camino. La innovación, la creatividad y el espíritu emprendedor seguirán siendo piezas clave para su éxito en el siglo XXI. El futuro de Israel depende de su capacidad para tender puentes con sus vecinos, promover la paz y la reconciliación y crear una sociedad más justa e igualitaria para todos sus ciudadanos. Al conseguirlo, Israel puede convertirse en un faro de esperanza y progreso en una región a menudo marcada por el conflicto y la división. El mundo observa a Israel con una mezcla de admiración, crítica y esperanza. Admiración por su capacidad de innovar, su resiliencia y su compromiso con la democracia. Crítica por sus políticas hacia los palestinos y la ocupación de los territorios palestinos.
esperanza de que pueda superar sus desafíos internos y externos y convertirse en un modelo de paz, coexistencia y progreso para la región y el mundo.